Y bien, amigas y amigos, tomando en cuenta y precisamente a propósito de lo revisado en el reportaje precedente, vamos de inmediato a entablar un diálogo y para eso ya me acompaña mi compañero Ramón Bravo, periodista de la radio de la Asamblea Nacional, a quien le doy la más cordial bienvenida a este espacio de noticias. Ramón. Gracias, señora Belkis. Vamos entonces con la entrevista a la presidenta. Así es, de inmediato saludamos a la señora presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira. Presidenta, bienvenida a TVL Noticias. Gracias, un saludo muy especial, Belkis, Ramón, a todos nuestros televidentes. Gracias por acompañarnos en la señal de la televisión legislativa. Siempre pues un gusto poder compartir la información de coyuntura, la información legislativa. Así que un saludo muy especial a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Televisión legislativa y la radio de la Asamblea Nacional, señora presidenta, los medios todo legislativos. El país, además. Así un abrazo fuerte a todos. Veíamos en el reportaje precedente, señora presidenta, la resolución adoptada el día de hoy por el Consejo de Administración Legislativa CAL en torno al caso del asambleísta Esperanza Galván. Una decisión que se adopta tras conocer el borrador de informe emitido por la Contraloría General del Estado. Puntualmente lo que tiene que ver con las remuneraciones que se siguió percibiendo en este caso el asambleísta, pese a que está procesada judicialmente. Así es, como yo lo he dicho y lo vuelvo a recalcar para no tener dudas sobre la actuación de la Asamblea Nacional, en este caso mencionar que sin duda alguna la molestia ciudadana generada sobre este tema es una molestia compartida. O sea, como presidenta de la Asamblea, pues también nos hemos molestado mucho con este tipo de procedimientos y sobre todo con los vacíos existentes que nos hubieran permitido, de no tenerlos, tener un accionar o unas decisiones mucho más breves frente al caso de un procesamiento judicial. Este es un caso extraordinario, es decir, primera vez que tenemos un caso así en la función legislativa y esperamos sea la última, por el bien de la institución, por el bien del país, pero a pesar de haber tenido y haber identificado este vacío legal, hemos sido muy claros también en que esa molestia que la compartimos con la ciudadanía nos llevó a presentar reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa para que quede claramente establecido qué es lo que se puede hacer de forma administrativa inmediata en el caso de que un asambleísta procesado esté en privación de libertad. Y esto va anclado también a otras medidas de disciplina y de control interno de los asambleístas, es decir, el tener la posibilidad de que el 40% de faltas injustificadas al mes sea causal de destitución también va en esa línea. Es decir, los asambleístas que son representantes y que somos representantes de nuestra población, pues tenemos que estar aquí ejecutando nuestro rol. Sesiones de comisiones, sesiones de pleno y trabajo en territorio. Esas son las funciones que tenemos nosotros y que debemos desempeñarlas adecuadamente. En este caso puntual, ante ese vacío, el Consejo de Administración Legislativa pidió justamente o emitió consultas a Procuraduría y a la Contraloría. Producto de esa consulta, Contraloría inició un proceso de auditoría especial en el caso del asambleísta Esperanza Galván, que además está en el marco de un borrador de informe que tiene y contiene algunos ámbitos administrativos y financieros, y en ese marco hemos recibido ya el primer borrador que, por supuesto, en los 5 días posteriores tenemos que hacer el descargo de la información respectiva para justificar ciertas observaciones, pero en el caso puntual ya advierte sobre la suspensión del pago de remuneración, puesto que los otros pagos ya se los ha suspendido de manera directa. Por ejemplo, el despacho del asambleísta se encuentra cerrado, no se ha renovado el contrato de su personal y el meollo del asunto era justamente el tema de la remuneración que hoy estaríamos subsanando con esta advertencia en un informe borrador que realice el Contralor y que obviamente eso se ratificará luego cuando conozcamos el informe definitivo. Hoy, entre otras las preguntas que también planteaba la prensa, es si la cantidad podría verse revertida hacia el Estado, hacia la Asamblea Nacional. Ese es un tema que ese es un tema que le corresponde a Contraloría. ¿Y por qué? Porque lo percibido por el asambleísta está en el marco del cumplimiento de la Constitución y de la ley cuando todavía presume en su calidad de inocente hasta que un juez determine lo contrario y por lo tanto goza de los derechos otorgados por la Constitución en su calidad de asambleísta de la República. Por lo tanto, los fondos pasados recibidos tendremos ya en el informe y esperemos que se clarifique también en el informe definitivo de Contraloría y lógicamente será esa instancia la que determine las responsabilidades pasadas y las sugerencias a futuro para no cometer incumplimientos ni vulneración de derechos como es este caso. ¿Ese curul estuvo ocupado, presidenta? Claro que sí, y ahí es uno de los temas que yo... Es decir, ahí sí se devengó el sueldo en quien fue su alterno. Por supuesto, yo digo, hay muchas veces estas noticias que salen sin contrastar, sin pedir información oficial, simplemente por
el tema antojadizo de un medio de comunicación de optar por ser partido político en un año electoral, hace que justamente nos enfrentemos a este tipo de noticias que se generan de una manera descontextualizada, porque si de inicio la noticia salía de manera adecuada, hubiera sido otro el tratamiento en la opinión pública que se hubiera dado a este caso puntual. Sin embargo, para nosotros ha sido absolutamente claro mencionar que las instancias correspondientes las hemos sabido ejecutar de manera adecuada. La noticia no fue contrastada porque en este caso el asambleísta jamás recibió su remuneración total que recibe cualquier asambleísta, porque las asistencias a comisiones y a pleno fueron pagadas al asambleísta alterno, que en este caso ocupaba el curul tanto en el pleno como en las comisiones. Perdón, señora Belkis, yo quisiera cerrar esta parte, Presidenta. ¿Se pudo haber hecho esto antes, Presidenta? Hay que curarse como en sano. Si es que efectivamente se produjo una noticia sin contextualizar, sin contrastarla, pudo haberse anunciado antes de que algo así estaba ocurriendo. Y usted lo ha dicho, este es un caso extraordinario y también que ha contrariado, pues a nadie le agrada tener que tomar una determinación administrativa de un pago de un emolumento o de un sueldo que no se ha trabajado. Pero había que cumplir la ley, tampoco usted puede saltarse la ley. Como yo lo he mencionado, la Asamblea y el Consejo de Administración Legislativa actuó bajo las normativas vigentes. Y si sabemos que ese es el problema, pues también hemos optado por presentar las reformas necesarias para que la normativa tenga también este tipo de situaciones o eventos extraordinarios, pero que no pueden dejar a la institución sino una norma para ejecutar medidas administrativas que sean adecuadas, reales y contextualizadas en el momento en el que estamos viviendo. De tal manera que lamentamos que esto haya pasado. Hemos tomado las medidas y con los correctivos del caso y esperamos cerrar este capítulo, no solo con el informe final de Contraloría, que será el que establezca las razones o las motivaciones administrativas, sino ojalá el sistema de justicia también sea más ágil en tipo de casos de procesamiento judicial, no por una parlamentaria, sino por que la Asamblea misma ha dotado de herramientas para acelerar las herramientas jurídicas, para también tener más precisión y celeridad en los procesos judiciales. Este caso que lleva un poco más de un año, pues esperamos que realmente podamos contar con cerrar este capítulo de la historia legislativa, realmente con la sentencia del juez o la decisión final del sistema de justicia frente a este caso. Nada más para clarificar, señora Presidenta, y acotando un poco la pregunta de Ramón, ¿se requería este informe borrador de Contraloría para poder proceder de manera administrativa como Asamblea Nacional, tomando en cuenta precisamente ese vacío que existe en la ley de la función legislativa y tomando en cuenta además que en efecto ha transcurrido todo un año y esa es la sensación que queda en la ciudadanía, este malestar del que usted hablaba? ¿Se requería de este informe? ¿No se podía actuar bajo otro mecanismo? Difícil, porque la ley es clara. Así es. Y tanto la Constitución como la Ley Orgánica de la Función Legislativa y las leyes del Servicio Público son absolutamente claras en cuanto a este tipo de procedimientos. Tenemos en este caso una asambleísta que es portadora de sus derechos, mientras el juez determine lo contrario. Por lo tanto, el ente rector que controla la administración de los recursos públicos, que en este caso es Contraloría, ha sido nuestra vía para poder realizar y tomar medidas administrativas que no vulneren los derechos de los que estamos hablando, pero que también garanticen el buen uso de los recursos del Estado, como es el caso de los recursos de la Asamblea. Para eso usted trasladó esta consulta efectivamente a la Contraloría General del Así es, Estado. la Procuraduría, las dos instancias que tienen relación con esclarecer justamente cuál es el procedimiento adecuado en estos casos, y ya el informe borrador nos da una advertencia sobre cuál camino podemos seguir. Insisto, este tema, bueno, se ratificará cuando recibamos el informe definitivo. Ahora bien, señora Presidenta, no es el único tema en manos de la Contraloría General del Estado. Hay otros aspectos también, como por ejemplo esta solicitud que hizo un grupo de asambleístas de oposición a fin de que se realice un examen especial respecto de los viajes al exterior por parte de los asambleístas durante el periodo comprendido entre el 2013, cuando inició esta nueva administración, hasta la presente fecha, el 2016. Sobre eso también existirá un pronunciamiento. ¿Qué se dice desde esta instancia? Bueno, en ese sentido, un poquito
atrasados también en actos administrativos. Cada año nosotros cerramos los ámbitos y las acciones administrativas y financieras de la Asamblea Nacional y ponemos justamente en auditorías especiales que las hemos solicitado año tras año de manera directa, justamente para ir evidenciando que el buen manejo y uso de los recursos públicos han estado justificados y han sido acordes a la función que desempeña la Asamblea Nacional y en este caso los asambleístas. Por eso, un poco descontextualizados también los asambleístas de oposición, pero me parece adecuado que ellos también se preocupen por el buen uso de las finanzas de la Asamblea. Perdón, pero ese tema está subsanado en la lectura del informe borrador. También el Contralor ha dicho con absoluta claridad que todo lo recibido en cuanto a documentación cuenta con sus descargos, con sus justificativos. No hay ninguna, en ese sentido, ninguna advertencia sobre el ámbito de viajes al exterior realizados por los asambleístas. Y aquí más bien hacer un paréntesis en cuanto a la gestión. Durante estos 3 años, nuestra calidad de representación parlamentaria hacia el exterior ha subido a un nivel realmente importante que nos ha permitido ahora tener las presidencias de varios órganos interparlamentarios, como es en mi propio caso, como presidenta del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, hasta el próximo mes que asumiré nuevamente la presidencia alterna del Parlamento. Tenemos compañeros y compañeras que están en presidencias de comisiones, tanto del continente como de la Unión Interparlamentaria, es decir, hemos superado y hemos elevado muchísimo el nivel de participación, pero además del 100% del gasto de la Asamblea realizado hacia viajes al exterior de los asambleístas. Por primera vez en la historia tenemos una autogestión que nos evidencia que del 100% de gastos o de recursos que se necesitaban para cubrir esos viajes, cerca del 40% son bajo autogestión. Es decir, los propios asambleístas, los propios órganos interparlamentarios han cubierto su totalidad de las representaciones parlamentarias ecuatorianas en las diferentes instituciones. Y eso es algo que ha mejorado sin duda alguna la gestión y la calidad de la participación parlamentaria. Presidenta, solo precisión. Usted dice que desde 2013 cada año envían estos descargos a la Contraloría. Se abren auditorías especiales anuales justamente sobre ciertos ámbitos. Nosotros hemos precautelado que cada año tengamos auditorías especiales sobre el ámbito administrativo y financiero, de tal manera que hasta el diciembre del 2015 tenemos absolutamente justificadas y descargadas, en este caso viajes al exterior, como en otros de los temas que están directamente relacionados al ámbito administrativo. Esto se hacía cada año entonces. Así es, nosotros nos hemos encargado desde que estamos al frente de la Asamblea que cada año podamos tener justamente una claridad y una transparencia del accionar y de la ocupación de los recursos ¿Y hubo llamados de públicos. atención? No, a veces recibimos llamados que más son por inobservancias administrativas, no hemos tenido advertencias en el ámbito financiero, es decir, eso hemos precautelado mucho los trámites internos, hemos cumplido y hemos hecho cumplir a todos los funcionarios, sean de designación o de elección, como en nuestro caso los asambleístas, que cumplan todas las normas establecidas por las leyes vigentes y por supuesto todos los procedimientos internos establecidos para cubrir y cumplir todas las demandas en cuanto a lo administrativo Solo financiero. una precisión, el asambleísta o los asambleístas que han solicitado o han requerido este trámite en la Contraloría también podrían ser informados. Lo han hecho a través de la vía correspondiente de fiscalización, un pedido. Hay una figura que se utiliza en fiscalización, el pedido de información. La solicitud de información. Lastimosamente no hemos recibido ninguna solicitud. Siempre las solicitudes de los asambleístas de oposición, las que han sido viables, han sido canalizadas favorablemente y en ese sentido nuestro accionar ha sido absolutamente Si se lo transparente. solicitan, lo harían en Es cada un uno tema de ellos. transparencia pública y además que está publicado todo esto en la página web de la Asamblea Nacional. Si se toman un poquito de tiempo en buscar o en revisar la página web de su institución, pues se van a dar cuenta que también muchos de estos temas se encuentran transparentados a través de la web de la Asamblea. Gracias, presidenta. Avanzamos con otro aspecto ahora, señora presidenta, el complejo legislativo. Sobre esta materia también asambleístas de oposición han solicitado que un poco se revisen precisamente los contratos en esta materia. Desde la Contraloría General del Estado también hace poco más de un mes emitió una orden de control para analizar estos contratos del complejo legislativo tanto en la actual administración como en la actual, en la anterior administración, cuanto en la actual administración, señora presidenta. Al respecto, ¿qué expectativas hay? Se anunció que el tema quedaría un poco en stand-by, precisamente tomando en cuenta la situación económica que enfrenta el país. Sin embargo, este fue un proyecto que fue lanzado en el año 2012. En el año 2010.
Fue 2010. lanzado el proyecto del complejo legislativo y desde ahí ha venido una serie de complejidades a nivel administrativas que son de origen, es decir, estudios no completos. Hemos tenido que hacer durante las administraciones que han recurrido desde el 2010 hasta la fecha. Algunos alcances se han tenido que complementar auditorías que en su momento fueron contratadas y que no fueron complementarias entre sí. Recién a diciembre del año 2015 pudimos tener los estudios definitivos del complejo, que era un complejo que en julio del 2014 ya debía inaugurarse. Entonces hay una serie de incompatibilidades dentro de las diferentes informaciones que hemos, o documentos, trámites, contrataciones que se han realizado a través del proyecto del complejo legislativo. En ese marco, Contraloría ha realizado los exámenes respectivos y lo que conlleva ya a mi periodo en el que hemos podido ya habilitar uno de los parqueaderos. Estamos en el trámite de habilitar el parqueadero número 2, está en utilización ya la casa La Soconto. Lo que se ha hecho es justamente suspender temporalmente la construcción de los edificios, porque ya complementar todo el proyecto del complejo legislativo cuesta un poco más de 40 millones de dólares. Nosotros hemos dicho, para nosotros el complejo por supuesto que es prioritario, pero no es urgente. Hoy la urgencia cambió y se transformó justamente en todo el proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto, y como Consejo de Administración Legislativa hemos decidido suspender temporalmente la construcción de los edificios para que en un mejor momento económico del país este proyecto vuelva a tener la prioridad para conseguir los fondos necesarios y que pueda haber su construcción. Ante esa medida tomada por el CAL, igual de la misma manera he solicitado una auditoría especial a la fecha por parte de Contraloría para justamente evidenciar todos los procedimientos que hemos estado actuando, operando y ejecutando durante este tiempo de mi administración frente a las responsabilidades de transparencia y de recursos públicos, que ya eso los evidencia el ente de control como es Contraloría. Presidenta, vamos a otro tema. Sí, rapidito también, dado que estamos en una entrevista dentro del informativo. Es el referente a la entrega por parte de la asambleísta Cristina Reyes, el día 28, a la Comisión de Justicia para que indague, investigue acerca de la posible o la supuesta vinculación de una exfuncionaria de la Asamblea Nacional en los Panama Papers. Bueno, ya tenemos algunas, se ha logrado ya y ya se ha publicado una entrevista con la funcionaria para que aclare y diga qué es lo que ha pasado. Pero su versión, por favor, sobre la contratación de ella y su desvinculación antes del pronunciamiento del pacto ético político, Presidenta. Para nosotros es importante el tema de la ética dentro de la política, y ese ha sido un tema muy recurrente dentro de mi participación política. Lo hemos dicho, la nueva generación política en el país debe recurrir a nuestro primer principio, que es la ética en cuanto a nuestro accionar político. Y lo dije y lo mencioné en mi intervención en el pasado informe del presidente aquí en este pleno, el pasado 24 de mayo, en donde dije con absoluta claridad que no solamente es hacia afuera, es también hacia adentro. Y hay que revisar profundamente cuáles son aquellos funcionarios, aquellos miembros que nos están colaborando, que de una u otra manera puedan tener algo que ha sido rechazado por este proyecto político, como es inversiones en paraísos fiscales. Ese es el pacto ético, al que no solamente están involucrados los candidatos presidenciales, como lo planteó el presidente de inicio, sino que lo hemos dicho, para el binomio, para los parlamentarios, para todo funcionario público que debe tener la ética de dar un paso al costado de sus funciones públicas para demostrar la legalidad y la legitimidad de sus actos frente a fideicomisos, empresas offshore, fundaciones en el exterior e inversiones en paraísos fiscales. La exfuncionaria Michelle Artieda, ¿cuándo renunció, Presidenta? Ella salió oficialmente y formalmente de la institución el 17 de mayo. Es decir, días antes de que se produzca el pronunciamiento del presidente dentro del informe de la Nación. Eso, yo digo, el pronunciamiento del presidente fue ya una expresión pública sobre algo de lo que habíamos estado trabajando y planteando desde la aparición especialmente de los papeles de Panamá. En ese marco, en cuanto salió justamente la posible participación en estos papeles de Panamá de manera inmediata y con absoluta transparencia, se procedió justamente a dar un paso de la funcionaria en mención dentro de la Asamblea Nacional. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir promoviendo no solamente eso de palabra, sino en la acción concreta. Y ojalá todos los funcionarios opten por esa decisión ética de dar un paso al costado si se ven involucrados en estos temas. ¿Usted conocía este vínculo
a través de los Panama Papers de la exfuncionaria presidenta? No, lo conocí el día de su renuncia. Justamente fue un tema de ética promovido por la misma funcionaria al conocer que estaba inmiscuida dentro de los papeles de Panamá, el momento en el que presentó también su renuncia a su cargo como coordinadora de Relaciones Internacionales, y en ese marco nosotros nos hemos ratificado en que eso es lo correcto. Y ojalá todas las funciones del Estado podamos promover una transparencia dentro del accionar de nuestros funcionarios. Gracias. Esto un poco, y solamente para cerrar este tema, señora presidenta, no daña en cierta medida la imagen de la Asamblea Nacional. Pregunto esto porque se trata precisamente de una exfuncionaria, independientemente de que no se haya tenido conocimiento de este caso en particular, como no tendría usted por qué saber o conocer de tantos funcionarios que precisamente laboran en esta institución. Y más allá de eso, hay instancias correspondientes. Y para evidenciar este tipo de temas que deben estar dentro de las declaraciones juramentadas, uno realiza las declaraciones juramentadas no al que le contrata, sino a la Contraloría. Y es esta instancia la que tiene que evidenciar la veracidad de las declaraciones que son presentadas, que le otorga además la competencia constitucional y la competencia legal. Mucho más allá de eso, que son temas procedimentales y son temas que están amparados en la normativa vigente, más allá de eso, sí abocamos a un tema de conciencia. Yo, y siempre lo he dicho, los temas de las inversiones en el extranjero, incluyendo las de paraísos fiscales, no son ilegales necesariamente. Lo ilegal tendrá que determinar las instituciones correspondientes. Nosotros hacemos un llamado a la ética, un llamado a la legitimidad y un llamado que lo hemos hecho y en la práctica a través de la Comisión de Justicia, de poder investigar si es que esos funcionarios que tienen esas inversiones, sus inversiones estén en el marco de la legalidad, es decir, sean lícitas. Y en ese también sentido es que la Comisión de Justicia ha venido trabajando. Yo voy a cerrar este tema nada más por el tema de la imagen institucional. Yo creo que para nosotros mantener esta asamblea cercana a la ciudadanía ha sido nuestra principal arma para derrotar muchísima demagogia que se está realizando mucho más en un año electoral por parte de ciertos medios de comunicación monopólicos. Yo lo he mencionado y estamos dispuestos a enfrentar y a desenmascarar también el rol que en este año electoral los medios de comunicación están adoptando como partidos políticos. Y cuando estamos en un año electoral y cuando hablamos de prácticas políticas y de estrategias electorales, los primeros en aparecer son los medios de comunicación monopólicos que protegen al capital de este país. Por lo tanto, nosotros tenemos claridad de que nuestra mejor herramienta y nuestra mejor arma de defensa siempre será la verdad, siempre será la legitimidad otorgada por nuestro pueblo frente a nuestra representación en esta asamblea. Y esta asamblea, por supuesto, que es una asamblea de puertas abiertas, que se ha permitido romper el esquema de estar encerrados en esta sede legislativa, sino para ir a territorio, para estar en los barrios, en las parroquias, en las comunidades. Yo creo que esa es la mejor muestra de transparencia, de honestidad y de ética política que los parlamentarios pueden dar hacia sus mandantes, que en definitiva es el pueblo ecuatoriano. Presidenta, nos quedan apenas un par de minutos y con esto concluimos esta entrevista. Quisiera aprovechar su presencia para un poco consultar cómo se mantienen las relaciones a lo interno del bloque legislativo de Alianza País, y me parece muy importante este tema porque a propósito de todos estos aspectos de los cuales hemos hablado en esta entrevista, mucho se ha dicho respecto de si todavía existe esta unidad dentro del bloque, cómo avanzan las relaciones, cómo avanzan los diálogos a lo interno. Bueno, yo creo que el bloque es un bloque que primero tiene una diversidad propia de un espacio en el que somos 97 parlamentarios que provenimos de diferentes procesos, de diferentes territorios, y esa diversidad ha hecho que la democracia interna también sea muy enriquecedora. Muchos de los proyectos de ley, gracias a esa diversidad de pensamiento, han podido ser alimentados y han podido también irse perfeccionando previo a la votación. Yo creo que eso siempre va a ser importante y no quiero confundir esa práctica de democracia interna en donde todos podemos tener un pensamiento distinto a una coherencia que ha mantenido este bloque y que yo lo sigo defendiendo, porque esa coherencia ha permitido tener en estos 3 años más de 50 leyes aprobadas, que más allá de un número, son el cambio de la estructura y el cambio profundo de un país que nos planteó la Constitución al buscar ese camino del buen vivir. Por lo tanto, este es un bloque legislativo que se mantiene justamente con esa coherencia, con esos principios intocados
a pesar de un año electoral, sentir muchas presiones propias de ese año electoral. Sabemos y hemos tomado la absoluta decisión que lo electoral se lo debatirá en las instancias pertinentes y en los tiempos pertinentes. Hoy el bloque sigue intacto con sus prioridades y seguirá siendo tratar la agenda legislativa pendiente y, por supuesto, seguir sumando siempre para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto, que al fin y al cabo es apostar por el desarrollo del país. Señora Presidenta, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y también a Ramón Bravo, compañero de la radio de la Asamblea Nacional, en esta entrevista concedida por la señora Presidenta con los medios legislativos. A ustedes, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias.